Muchas gracias por continuar aquí con nosotros en Decisión Latina, una producción de Rain Broadcasting que se transmite por Radio La Voz de Nevada, aquí en el 1460 AM de Deportes Vegas. Le recordamos que Radio La Voz de Nevada es patrocinado por el Concilio Hispano Media Group, un grupo dirigido por Miguel Barrientos. Le mandamos un fuerte saludo a Miguel y recuerde que se puede comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, encontrándonos como Decisión Latina o marcando también a nuestro número en cabina que es el 702-876-1087. La nueva cuenta es 702-876-1087. Pero bueno, estuvimos hablando, Viri, durante el primer bloque sobre algo de educación y nos vino a platicar Elsa un poquito sobre una escuela, una alternativa para todos los que están buscando escuela preparatoria para sus hijos, el high school. Y es una escuela que tiene muy buenos grados y es una escuela que se adecua a ahora sí que a los ingresos y a la situación socioeconómica de quienes están aplicando. Entonces tuvimos la oportunidad de escuchar un poquito sobre eso, saber que iba a, ¿cómo se dice? Que existen estas opciones para todos los que nos están escuchando y que están buscando. Existen estas alternativas para poder estar al pendiente. También durante el segundo bloque estuvimos hablando con Susie, quien nos estuvo platicando un poquito sobre las uniones y sobre una convención que se viene, Viri, que me pareció muy interesante, especialmente ella cuando nos platicaba sobre cómo las uniones tienen diferentes son de las diferentes uniones y tienen durante esta convención muchísimas cosas que realizan, entre ellas entregan también becas. Entonces me pareció muy interesante. No sé a ti qué te pareció este segundo bloque, para ahora sí a lo que hemos estado platicando durante toda la mañana, entrar de lleno con nuestro abogado de inmigración que nos va a tener aquí, ahora sí va a responder las dudas que tenemos. Entonces, Viri, platícame rápidamente qué te pareció lo que nos platicó Susi y ahora sí para entrar de lleno con el abogado. Bueno, pues me parece genial. Siempre el trabajo que hacen las uniones es a nivel nacional, pues es fantástico. Ayudan muchísimo a los trabajadores y a que tengan pues los salarios justos. Pero una de las cosas que ella mencionó precisamente fue que los sindicatos o las uniones ayudan con el sueño americano. Pero parte del sueño americano es precisamente inmigración, ¿verdad? Para muchos inmigrantes que llegan aquí a los Estados Unidos de otros países, quieren arreglar su situación migratoria, sus papeles, y no siempre es fácil y lamentablemente existe pues estafas, existen muchísimas personas que no saben lo que están haciendo. Por eso nos gusta traer siempre expertos que sí saben lo que están haciendo. And we want to welcome our immigration attorney that he join us every other week here, and we always have like good questions. And good morning. Thank you so much for joining us today. Good morning. It's my pleasure to be here. And also we are joined by his paralegal. If you can introduce yourself, please. Correct. Mi nombre es Mari García. Mari, muchísimas gracias. Ella está aquí también para ayudarnos con la traducción. So we have been like in different shows talking about different things and also about your expertise, because you kind of have I always like to talk about like the reverse engineer that you understand of how the immigration system works, because you actually work inside the immigration system before, and now you work outside the immigration, like on the other side, with helping people, correct? Correct. I was an attorney for the Department of Homeland Security for 13 years doing immigration law. Sí, él trabajó por muchísimos años haciendo inmigración. And the firm is called Best Immigration Lawyers, correct? Correcto. Los mejores abogados de inmigración. Patrick Linderman precisamente nos acompaña esta mañana. And we have a specific topic that we were asked about, and is the implementation of a new family reunification parole process for Colombia, El Salvador, Guatemala, and Honduras that is going to begin. This was already posted by the by the Department of Homeland Security. So
básicamente hay un nuevo programa de reunificación familiar que se acaba de anunciar por parte del Departamento de Seguridad Nacional para las personas de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras, que está iniciando. Entonces, queríamos preguntarle precisamente al abogado cómo funciona, de qué se trata. We wanted to ask you how it works, what it is, because when we see these kind of announcements, then we see a flood of misinformation and a bunch of people saying, come here because we're going to use this program to fix your papers, and it's not true. So talk to me about this program. Okay. First of all, the policy is new as of July 31st, 2023. Este programa apenas se inició el 31 de julio. And let me explain the reason for the policy. Currently, for example, if you have filed a visa petition for a family member, there could be a long waiting time. Okay, so para explicar bien lo que está sucediendo con este programa es, si usted ya tiene una petición por parte de un familiar, entonces usted va a estar en una lista de espera que es larga. For example, if you're a United States citizen and you've petitioned for an unmarried son or daughter, So, por ejemplo, si usted es un ciudadano americano y usted aplicó para su hijo o hija que no están casados, and currently those petitions are backlogged up to 22 April of 2001. actualmente la espera de esas peticiones es hasta el 22 de April. 22 of April of 2001 from Mexico. El año del 2001, el mes de abril. And in other countries, it's backlogged as far back as January to 2015. Y en otros países la espera actualmente están procesando peticiones del 2015. So you could potentially wait 8 to 22 years for your family member to come to the United States. So, una petición de ese tipo tiene una espera de 8 hasta 22 años. So, under this new policy, the family reunification parole, they're going to allow those who are waiting to come to the United States. So, lo que va a pasar con este nuevo programa es que van a dejar a las personas llegar al país para esperar. And this only applies to Colombia, El Salvador, Guatemala, and Honduras. Y es para los países que han mencionado ya: Guatemala, Colombia, El Salvador, Nicaragua. Honduras, perdón. Right. No Nicaragua. Now, the first thing is you have to have an approved I-130, a petition for an alien relative. Y como mencionó el abogado, se tiene que ya tener una aplicación, el I-130, la petición de un familiar aprobado. Now, once you file that petition, in the past, it could take years before the visa became current. Y como era antes, es que uno metía esa aplicación y tenía que esperar años. So the reason behind this policy is to parole those individuals into the United States while waiting for their visa to become available. So, por eso se hizo este nuevo programa, para que las personas estén con sus familiares mientras esperan el proceso. So if there is a pending I-130 pending, the National Visa Center will begin issuing what they call invitations. So, lo que va a pasar es que si usted tiene el I-130 que ya se procesó por Inmigración, lo que va a suceder es que van a recibir una invitación por parte de la oficina de USCIS Inmigración para que usted pueda venir. And they will be doing this by email or mail to the person who filed the petition. Y esa invitación le va a llegar por correo electrónico o por correo a la persona el familiar que hizo la aplicación por parte suya.
If you get one of these invitations to bring your family member over under this new parole policy, you will be asked to file what they call an I-134A. Okay. So, si usted recibe esa petición, entonces, si usted recibe esa invitación para poder hacer eso, va a tener que meter una aplicación, el I-134A. The key to this, though, is a petitioner who's waiting to bring their relative over cannot file the I-134A. Y aquí el clave es que la persona que hizo la petición actual no puede ser el I-134A. You must wait for the National Visa Center to send you the invitation. Necesita esperar esa invitación antes de que meten esa aplicación. De nuevo, el I-134A. And this I-134A must be done electronically. Y esta aplicación se tiene que hacer electrónicamente, no se puede enviar por correo. And currently there's no method for attorneys to do it. It must be done by the petitioner. Y esta petición se tiene que hacer por parte suya. Un abogado no tiene la habilidad de hacer esto por usted en este momento. And remember, the petitioner is the one who has filed the application to get their relative to come over to the United States. El que pidió la aplicación es la persona que, el petitioner, como se conoce en inglés, discúlpenos en español, pero esa persona es la que pidió. And the petitioner will have to show that they can financially support the relative who's coming over to the United States. Y esa persona, la que pidió a su familiar venir al país, tiene que también demostrar que ellos tienen la habilidad de mantener a la persona durante su tiempo aquí. Now, if you're the individual who's sitting in Colombia, El Salvador, Guatemala, or Honduras, you will have to have an unexpired passport. Si usted es el familiar que está esperando en su país de origen, tiene que tener un pasaporte válido. You'll have to have a medical examination. Va a tener que obtener un examen médico por las oficinas de inmigración. And you will have to show that you don't have a criminal history that would bar you from coming to the United States. Y también va a tener que pedir el certificado policial para demostrar que usted no tiene antecedentes que lo puede prevenir no venir al país. For example, if you were ordered removed by an immigration court from the United States within the last 5 years, you're not eligible. So, por ejemplo, si usted estaba en el país anteriormente y tuvo una orden de deportación, entonces no va a calificar. Or if you've committed, let's say, an aggravated felony while you're in the United States, you would be barred under this program. También si durante su tiempo aquí en el país anteriormente tuvo un tipo de antecedente criminal que es una felonía, también eso lo puede detener de poder entrar al país. Of course, the big plus now is you won't have to sit, let's say, in El Salvador for 10 years waiting for your visa to become current, because if you're eligible for this program, you can come to the United States. Pero el beneficio más grande de este programa nuevo es que si usted califica bajo todas las condiciones, entonces usted va a tener la posibilidad de venir al país para esperar aquí mientras se procesa toda su petición. And you'll be able to obtain work authorization. Igualmente, mientras usted está aquí en el país esperando, va a poder trabajar legalmente. Le darán un permiso de trabajo. But again, the big key is you have to have an approved I-130. Pero la clave es tener esa aplicación por parte de su familiar ya procesado.
I get concerned when people hear about family reunification. Everyone thinks, great. I have a child living in Colombia, haven't seen in 12 years, and I'll be able to just bring him over. That's not true. So, es importante recordar que no nada más porque escuchan que este plan ya está en proceso, que usted diga, puedo traer a mi hijo o mi familiar. Eso no es la realidad. La realidad es sí se puede mientras usted hace la petición. I'm sure the next natural question would be, well, how long is it going to take for the National Visa Center to begin issuing these invitations for people to come over? Sí. So, naturalmente, todos ahora la pregunta grande es cuánto tiempo tenemos que esperar por esa invitación. Unfortunately, I'm going to have to give you a lawyer answer. It's too early to tell. Desafortunadamente tenemos que avisarles por parte del abogado, por parte de la ley. Es muy temprano para decirte qué tiempo se va a demorar para que usted reciba esa invitación. Obviously, the National Visa Center is going to have to look at I-130s that have been approved in these countries. So, lo que va a pasar es que el National Visa Center, el Centro de Visas Nacional, va a tener que revisar todas las aplicaciones que tienen actualmente. And once the process starts, I'm sure they'll do it as quickly as they can. Lo mejor que se puede decir es que esperamos que lo van a empezar a procesar lo más pronto posible. So what I'm taking from this, and also I wanted to raise a flag that this is different from the programs from Nicaragua, Cuba, and Venezuela. This is a different program. Right. So it's important to mention that. Exactly. Es importante mencionar que este programa es diferente al que existe para Nicaragua, Cuba y Venezuela. Es completamente diferente. But the two main things is basically you need to have an approved I-130. Correct. And the petitioner needs to wait for an invitation. So, Right. Lo más importante que tenemos que llevarnos de aquí es que tiene que existir una I-130 aprobada y que el que está haciendo la petición, el peticionador, no sé cómo se diga, tiene que esperar por la invitación. Usted no puede simplemente agarrar y decir, ok, me van a dar esta forma. Usted tiene que esperar por esta información, esta invitación. Entonces, for many, basically, the first step will be to file for the I-130. And wait for approval, basically. Right, and understand we're not talking about petitions where someone is an immediate relative. That's different. We're talking about those who aren't immediate relatives and have to wait for the visa to become current. Lo importante de recordar es que hay dos procesos muy diferentes. Uno es para un familiar inmediato, que es esposa, esposo, padre, madre. Eso es muy diferente. Ese proceso es totalmente otra cosa. Estamos hablando de peticiones para un familiar lejano, por decir, un hijo, una hija, algo en ese respeto, un hermano, porque eso sí no se considera un familiar inmediato. For example, if you're a U.S. citizen and you marry someone from Colombia, they're an immediate relative, and you don't have to wait for the visa number to become current. Sí, si usted se casa con alguien, por ejemplo, ellos sí son considerados, como mencioné, un familiar inmediato. Ese es el proceso diferente y es más rápido. And sometimes people ask, well, why aren't all visas immediate? It's because the United States caps the number of people who can come in from various countries. Sí, y es importante recordar la razón por cual es así, de que hay familiares inmediatos o no, es porque hay un límite de la cantidad de visas que se pueden dar por año y también depende de los países de cual uno viene. So, esa es la razón por cual hay esperas. And I think we have a question. We have, okay, they hang up. Si usted nos estaba llamando y tenía alguna pregunta, le pedimos que nos vuelva a marcar porque perdimos su llamada. But it is a little bit complicated. Es un poquito complicado el programa, but it's a new option. But also it's important to mention that it's not an option for everyone.
Right, but it's very positive for those, for example, if you've waited 20 years to bring your brother or your sister over to the United States, they don't have to sit and wait 20 years anymore if the National Visa Center says, bring your brother over. Okay, es importante recordar, sí es una espera larga, por eso hay este proceso que se inició. Y la fortuna de eso es que quizás usted recibe la invitación y pueden venir al país a esperar todo el proceso en lugar de esperar en su país. Abogado, I do have a question for you. Is there a cost for the I-34A? There is not. Okay, quería asegurarme para darles la información. Hablando otra vez del I-134A que se tiene que hacer, ya que recibe la invitación, que no hay un costo para eso. Pero de todas maneras, tienes que esperar esa invitación. And all this information is available on the USCIS website? Y toda esta información está en el sitio web de Inmigración, USCIS. USCIS. Es complicado cuando estamos tratando de como que el cerebro se atora. Like we get stuck with the translation, immediate Ni translation. español ni inglés. So important to remind people that is listening, it's only Colombia, Salvador, Guatemala, Honduras. Es solamente Correct. para Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. Entonces, si ustedes de cualquier otro país que no le vengan a decir que este es un nuevo programa, que ahora tiene esa nueva opción. No es así, solamente es para ciertos países, tiene que esperar una invitación, pero sí siguen siendo buenas noticias. Muy buenas noticias y también la clave es la calificación, que usted califica, que tenga todos los requisitos que se necesitan. And because it is a new policy, what I always advise individuals is try to be as informed as possible because this is new. It could be expanded. We don't know. Or there could be some, what I call they tweak the policy or they adjust it. So just keep your ears and eyes open for any changes, possible changes. Sí, es muy importante mantenerse bien informados de todas las nuevas situaciones ahí. Hay posibilidades que se puede ajustar el programa para mejorarlo. Todo depende. Es nuevo, so hay que tener paciencia para que se pueda iniciar bien. So, and we're in the last 4 minutes of the show. As always, I want to ask you a personal question. I'm married. So, siempre me gusta preguntarles algo personal. Have you seen any case that right now, as you're reading this and as you are like learning about this new policy, have you come across a case where someone had to wait 20, 30 years for someone to be reunified? All the time. Yes. It is not unusual. We've recently had clients come in. I'll take an example as an individual who was from India, and they were trying to bring their sister in, and I think that was over 20 years. Yeah. No, desafortunadamente sí vemos estos casos regularmente y esas son las buenas noticias de este programa, aunque son países limitados. Pero sí lo vemos a diario de que hay personas que esperan 20 años para reunirse con sus hermanos, hermanas, con sus familiares. Y es triste, pero tenemos la esperanza con el empiezo de esta nueva que se va a modificar las leyes. The one thing is the visa bulletin changes every month. El boletín del Visa Center, el centro de las visas, sí cambia cada mes. So the time could be shortened or it could get bigger again. Ya, desafortunadamente, así como se puede ser más corta la espera, también se puede enlargar. Y eso es súper importante que este tiempo siempre está cambiando. Se nos acabó el tiempo. Aquí ya tenemos a la nueva chica de la tijerita. Before we say goodbye, really quick, what number can they call you to get information? Número que pueden llamar. 702-707-2000. De nuevo, 702-707-2000. Well, thank you so much again, the best lawyers. Thank you for joining us one more time. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy y los esperamos el siguiente jueves de 8:30 a 10 de la mañana aquí en Decisión Latina. Nos vemos la próxima semana. This is Latino.